En el curso de hoy, que es Historia del Perú, vamos a ver el siguiente tema, acerca de la organización política y administrativa de los incas. La clase anterior hemos visto los posibles orígenes de los incas, ya sea por el motivo o por el origen mítico o por el origen arqueológico. Aquí ya entramos poco a poco y vamos a comprender cómo vivía la sociedad inca, el pueblo inca. Muy bien. La máxima autoridad en el imperio, con el pueblo inca, vendría a ser el líder inca. No todos eran incas. Incas hace referencia, el inca es la máxima autoridad y hace referencia a su autoridad. Lo que sí vendría a ser el pueblo, ¿ok? Las panacas, los ayllus, que tienen como máxima autoridad al inca. Ya que si decimos el pueblo inca, el pueblo no era en sí inca, el pueblo no era inca. Era parte del territorio que abarcaba una máxima autoridad, que era el inca. Al inca se le llama también Sapa Inca. El inca era considerado el hijo del dios Inti, o sea, el hijo del dios Sol. Por lo tanto, el inca tenía origen divino. Nadie, excepto el dios Inti, estaba por encima del inca. Todos los seres humanos, todas las personas que vivían en el vasto territorio le tenían que hacer caso, le tenían que ofrendar, tenían que trabajar para su inca. Por lo tanto, decimos que el inca tenía un poder total, un poder absoluto, un poder como de un monarca en la versión europea. Pero el inca se basaba mucho a la religión. El inca no hacía rituales religiosos, pero el inca tenía sacerdotes. Tenía el sumo sacerdote, el famoso Vilak Uma, que se encargaba de la parte religiosa, de los rituales. Por lo tanto, el inca necesitaba personas que trabajen para él, ya que los nobles no trabajaban. ¿Quién lo hacía? El pueblo. El pueblo se va a encargar de diversos trabajos, como por ejemplo crear andenes, canales y caminos. Y la población va a tener que trabajar y cierta cantidad de productos tienen que ir para la nobleza inca y para el mismo inca. Por lo tanto, para asegurar el futuro de la nación, para asegurar el futuro del imperio, el inca va a mandar a que entre los ayllus se casen. ¿Ok? ¿Qué es un ayllu? Un ayllu es una familia y que tiene una persona que es el líder de ayllu. El líder de ayllu es el padre, la persona mayor de la familia. El inca era transportado en andas, o sea, el inca por lo general no caminaba, sino que cuando quería ir de un lugar a otro, la forma de trasladarse no era caminando, sino en andas. Era llevado por sus súbditos cargados en el hombro en andas. Muy bien. El hijo del inca, ¿quién será? El hijo del inca es llamado también Auqui. El Auqui es el príncipe, el futuro heredero. No todos los Auquis llegan a ser incas. Pueden haber muchos Auquis, muchos príncipes, pero de todos esos Auquis, uno sale como el futuro inca. Entonces, ¿cómo sabemos cuál de todos los príncipes va a llegar a ser inca? Sencillo, se hace una prueba. ¿Qué tipo de prueba? Esta prueba consiste en que el Auqui tenga experiencia en lucha, haya participado en varias guerras y salido victorioso y tenga experiencia en la administración. Si cumple con este requisito, el Consejo Imperial le da el visto bueno y es coronado nuevo inca. Por lo tanto, este Auqui, este chico, este futuro inca, va a ser preparado en lo que es administración. Desde muy joven se le va a enseñar qué es lo que debe hacer cuando llega a ser inca. Se le prepara. No es que el chico aprende estando, no, siendo inca. Aprende porque desde
varios años antes se le prepara. Si es que el chico cumple todas las pruebas, va a ser coronado inca. El Tahuantinsuyo Kamachic. ¿Qué es el Tahuantinsuyo Kamachic? ¿Qué es? ¿De qué trata? El Tahuantinsuyo Kamachic son las autoridades incas, las autoridades, los que van a ayudar a cogobernar al inca. El inca es la máxima autoridad, pero el inca no podría gobernar solo si no tuviera a sus funcionarios públicos. Ellos le van a ayudar a gobernar. Por ejemplo, tenemos al Consejo Imperial. El Consejo Imperial se encarga de asuntos de seguridad, se encarga de también elegir a un futuro inca de acuerdo a sus habilidades. Tenemos, por ejemplo, a los apocunas o Suyuyuk Apu. Un Suyuyuk Apu es el que gobierna un suyo. No olvidemos que el imperio inca, el Tahuantinsuyo, comprende 4 grandes regiones o provincias, los suyos. Y los Suyuyuk Apu vendrían a ser los gobernantes de cada suyo, de cada provincia. Luego tenemos a los Huamaní o Apunchic. ¿Okay? El Apunchic o Huamaní es una especie de gobernador, ¿ya? Un virrey de provincia. Mientras que los Suyuk Apu son generales, claro, tienen alto rango y son los encargados de los suyos, o sea, es un cargo superior. Cada ayllu, cada familia tenía que tributar cierta cantidad de producción. Todos ya sabían lo que debían tributar. También había otro grupo de personas que se encargaba de arreglar o crear puentes. Por ejemplo, el encargado de velar porque un puente esté bien construido, porque sea reparado en un momento muy oportuno, es el Chaca Camayoc. El Chaca Camayoc se encarga de crear puentes y de arreglar puentes, que era muy importante porque si un puente no era arreglado y las personas pasaban por ahí con cargamento, podían caer al río y morir. Así que era una responsabilidad muy grande. Otro funcionario público inca, importantísimo, es el Tucuy o Tucuy que significa el que todo lo ve. No quiere decir que tiene poderes sobrenaturales, que puede predecir el futuro, no tiene nada que ver con eso. Se le llama Tucuy porque era la persona que observaba todo lo que pasaba en la provincia. Era como una especie de enviado del Inca. Era a la vez también una especie de espía. El único que podía elegir al Tucuy era el Inca, no el Consejo Imperial, solo el Inca. Esto quiere decir que el Tucuy era una persona de mucha confianza para el Inca. Si el Inca no le gustaba a esta persona, simplemente no lo elegía o lo sacaba del cargo. Así que el Tucuy era una especie de administrador y era una especie de espía que veía y preguntaba y escuchaba todo lo que pasaba en la provincia. Si algo iba mal en la provincia, había revueltas, algunas rebeliones, o no querían pagar sus impuestos, o no querían tributar, el Tucuy simplemente informaba lo que estaba ocurriendo en el suyo y luego se lo comunicaba al Inca. En lo que respecta a las costumbres de las parejas en el imperio, tenemos el Huarmicoco. Este Huarmicoco es una casa de futuras parejas, ¿ok? Esta casa se hacía como una especie de ritual para que las parejas entren a este lugar. También había otro funcionario que se encargaba de la parte judicial. Cuando había algún problema, un crimen, el Taripa Camayoc era el encargado de darle solución. ¿Y por qué no el Inca? Porque el Inca estaba en el Cusco y el Inca no iba a ir desde el Cusco a tu provincia para solucionar el problema. Por eso la importancia de elegir autoridades para que apoyen al gobierno del Inca. El Inca no puede hacer todo, el Inca es la máxima autoridad, pero el Inca necesita ayuda para poder tener una mejor gestión.
Así que el Taripa Camayoc es un juez en casos de crímenes. Los curacas. ¿Quién es un curaca? Un curaca vendría a ser el nexo entre el Ayllu y el Inca. El curaca es una persona que es miembro de un Ayllu, pero muy importante. El curaca es la máxima autoridad en los Ayllus. Y las inquietudes, las molestias que tenían los Ayllus se lo comunicaban al curaca, y el curaca a la vez se lo comunicaba al Inca. ¿Ok? El curaca, como por ser líder, por ser la máxima autoridad en los Ayllus, él se encargaba de ver cómo la población indígena trabajaba en las mitas. ¿Quién elegía al curaca? Los Ayllus. Un Ayllu es una familia. Por ejemplo, es como si yo te dijera la familia González. El papá, la persona mayor, ¿ya? Es el responsable del Ayllu. Y cada Ayllu tiene sus jefes de familia. De todos los jefes de familia sale uno. O sea, es una votación. Entre todos los Ayllus eligen a un representante Ayllu. Ese representante Ayllu va a ser coronado como curaca. El curaca juega un papel importante porque es el que lleva la información, las molestias del Ayllu al Inca. Respecto a la administración incaica, también es muy importante. No olvidemos que los caminos incas, que van a ser llamados Capacñán, que son los caminos sagrados, van a permitir conectar todos los puntos del imperio, todos, los 4 suyos. Para esto van a crear un conjunto de carreteras, o sea, Capacñán, que van a unir los diversos pueblos. Por estos Capacñán van a pasar tanto el Inca con su comitiva, como los chasquis. Los chasquis eran los mensajeros, porque en el imperio Inca no habían cartas, no existía el teléfono, el fax, nada de eso, nada. La única forma de llevar un mensaje de un lugar a otro era por medio de los chasquis. Estos chasquis eran pobladores indígenas que tenían mucho físico, mucha resistencia y tenían el papel de llevar información. Cualquier información, no. Información relevante, información muy importante. Si es que el chasquis fallaba y no llegaba a entregar el mensaje a tiempo, este chasqui podía ser castigado. O si una persona se atrevía a dañar al chasqui, esta persona era llevada, castigada y asesinada. Los chasquis eran muy importantes porque si la información no te llega, por ejemplo, estás en plena guerra o en pleno enfrentamiento o posible guerra y el chasqui no llega a tiempo para informarte, esto puede hacer que pierdas o puede dejarte en desventaja frente al otro enemigo. Y nos preguntamos todos, ¿y los chasquis cómo llegaban de un punto a otro? ¿No se cansaban? ¿Eran sobrehumanos? ¿Qué pasaba? Los chasquis sí se cansaban. Cada ciertos kilómetros habían tambos. Los tambos que son lugares de descanso. En estos tambos los chasquis se detenían para tomar agua y comer. Estos tambos, los incas van a prever y van a poner comida. Siempre iba a haber comida en los tambos. Comida y agua, siempre. Ya que los chasquis, si no encontraban comida ni agua, en el trayecto de su recorrido, simplemente no llegaban a tiempo. Por eso los incas, el Inca sabía que iba a pasar esto y mandó construir los tambos para que los chasquis se alimenten y descansen unos minutos y sigan su recorrido. En lo que es la administración incaica, ¿cómo se podía calcular? ¿Existía la suma? ¿Cómo se contaban las cantidades? A ver, a nivel de familia, para poder llevar la cuenta, porque si no se llevaba la cuenta iba a ser un caos, no se sabía cuánto se recolectaba, la cantidad que se recolectaba. Respecto a familias, el Purej con J, Purej, es una familia.
es el jefe de una familia. El Chunca Camayoc es el jefe de 10 familias. El Pachaca Camayoc, jefe de 100 familias. El Huaranca Camayoc es el jefe de 1000 familias y el Uni Camayoc es el jefe de 10.000 familias. Conforme aumentaba la cantidad de familias, iba creciendo el rango y su estatus. Segundo, para poder llevar la cuenta de cuántos animales hay, cuántos productos hubo en esta cosecha, cuánto le tengo que dar al Inca, cuánto deben consumir en mi familia de alimentos, para llevar todas esas cuentas tuvieron que crear un sistema de control, como una especie de ábaco, solo que aquí no existía el ábaco, ni tampoco la calculadora. Para esto los incas van a crear un nuevo sistema llamado el quipu. El quipu es una cuerda gruesa en la parte extrema izquierda y derecha, y en la parte de abajo son cuerdas más delgadas. Y cada cuerda tiene diversos nudos que pueden ser más pequeños o más gruesos. Cada nudo representa cierta cantidad. Por ejemplo, hay nudos que representan decenas, nudos que representan centenas, millares. Y con esto puedo llevar la cuenta. Nosotros no sabemos exactamente qué representa cada nudo, pero se puede aprender. Los que sí sabían interpretar los quipus a la perfección eran los quipu camayoc. Los quipu camayoc eran los especialistas en leer los quipus, y no solo lo leían, también lo creaban. Llevaban la cuenta con los quipus, y cualquiera no podía hacer nudos con los quipus, y cualquiera no podía utilizar los quipus. Había una persona especial llamada quipu camayoc que se encargaba de leer y de crear los quipus. ¿Sí había una forma de contabilizar? Claro que sí lo había. Si no hubiera existido esta forma, hubiera sido muy complicado, muy tedioso contabilizar los productos o la cantidad de población que hay. Por lo tanto, recordemos, las autoridades políticas en el Imperio Inca fueron muy importantes, ya que sin ellos, el Inca no hubiera podido gobernar adecuadamente y todo hubiera sido un caos.